este país, Señor, por el presidente Duque, por la doctora Claudia, Señor. Los ponemos bajo tus manos, Señor, para que ellos tomen decisiones sabias, Señor, y ellos puedan coordinar conforme a tu plan, Señor, los propósitos tuyos, Señor Padre, porque sabemos que tú los has puesto, Señor, y así de pronto a nosotros no nos guste, Señor, sabemos que tú los has puesto, Señor, para que ellos dirijan, Señor, así que ayúdalos, Señor, y que tomen las mejores decisiones, Señor, inclusive para tu pueblo, en este caso tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Yo estoy con la temática. Habíamos empezado, un domingo habíamos hablado de una mirada objetiva a la moral divina, ¿no? Ya vamos, esta es la tercera ya parte, ¿sí? Pero la idea es recordar un poquito, me gusta siempre recordar, pero a grosso modo, que recordemos qué fue lo que se habló, ¿no? Y habíamos hablado de las bienaventuranzas, ¿no? Habíamos hablado de que eso eran escalas, pero pues bajando, ¿no? Que vamos, no como escalas de, cada vez soy más grande, no, sino que cada escala para nuestra carne es difícil, ¿sí? Y eso es parte de la glorificación, ¿no? Entonces eso es uno. Hablamos también hablamos de la sal y la luz, de cómo todo esto está bajo el marco de la ley mosaica, ¿no? Hablamos de que eso estaba obviamente bajo el marco de la ley mosaica, pero nos da a nosotros ese gran principio bíblico pues para nosotros, ¿no? O sea, a nosotros nos da un principio de vida tremendo y pues la iglesia tiene que ir bajo esos parámetros, ¿no? Sin tampoco decir, porque ese es el punto, que hay gente que mira el Antiguo Testamento y dicen, ay, eso solo era pero nosotros somos la iglesia, ¿sí? Y el punto es que ahí es donde incurrimos en un error, porque hay principios morales que están ahí, que cada cristiano, que es lo que Jesús quería, reinar en sus corazones, vivieran ellos, los judíos, pero como no lo entendieron, pues ahí. Y bueno, vamos a retomar el último versículo que leímos, que está en Mateo 5:20, y de ahí vamos a continuar, ¿listo? Hasta el 26. Mateo 5:20, vamos a leerlo todo y pues solamente aclaramos otra partecita y continuamos. Espero que ya tengan sus Biblias abiertas. Voy a leer al favor de mis hermanos. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuelvo y lo leo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces aquí, para recordar, y de ahí vamos a estudiar cada versículo por versículo. Ahí vemos que Jesús les dice que su justicia tenía que ser mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿no? Y pues se supone que ellos eran los que conocían y entendían mejor la palabra, ¿no? Los discípulos muy seguramente cuando vieron eso dirían, uy, pero ¿cómo así? Si ellos eran los máster, ¿no? Eran los maestros en la cuestión. Y claro, también debemos entender que recordemos que los discípulos de Cristo, ellos estaban pensando, era en reino, ellos estaban pensando que iban a estar ahí con Jesús, que iban a la cabeza, que iban a así. Entonces ellos no, ellos no iban a entender muchas cosas, pero en el pensamiento de ellos ¿qué estaban pensando? Que Cristo venía, ¿sí? Y ellos iban a salir con el Señor Jesús, iban a salir a arrasar a los romanos y a todos los pueblos, y que desde ahí iban a gobernar, porque para ellos que habían creído que Cristo, pues esa era la venida del Señor. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la venida del Señor, para ellos es una sola venida, ¿sí? Nosotros somos la iglesia y nosotros que entendemos que Cristo pues tiene otro cumplimiento, ¿no? Pero los israelitas no lo veían así que ellos estaban convencidos de que Jesús iba a hacer eso, ¿sí? Y ellos decían, bueno, pero pues los fariseos, o sea que tienen que ser como ellos, o sea, mejor que ellos. Entonces el Señor lo que también los estaba invitando era que conocieran las Escrituras, ¿sí? Aquí el Señor les estaba enseñando a ellos, mire, ustedes tienen que conocer mejor las Escrituras. O sea, Jesús les estaba llevando a la palabra, ¿sí? O sea, tenían que ser mejor que ellos, ¿sí? Tremendo, ¿no? Y nosotros sabemos que los fariseos y ellos, la mayoría eran hipócritas, ¿no? También nosotros sabemos que la mayor justicia hoy en día, o sea, porque dice acá, porque os digo que si vuestra justicia, o sea, tiene que ver con la justicia, ¿no? Y nosotros sabemos que la justicia en ese momento, pues para ellos, ¿cuál era? Pues cumplir la ley de mosaica, ¿no? Cumplir la cabalidad de esa ley. Pero nosotros, la iglesia, ¿cuál es la justicia de nosotros? ¿Sí? Para nosotros, ¿cuál es la justicia?
Para los israelitas, para los discípulos en ese momento de Cristo, ellos dirían, bueno, nos toca entonces ponernos pilas, porque si queremos estar con este rey, nos toca realmente comprender la palabra y vivirla, ¿sí? En el contexto de ellos. Pero en el contexto de nosotros, ¿qué nos deja eso claro? Nosotros sabemos que nuestra justicia no hay mérito, nosotros no tenemos justicia, porque de hecho nosotros los seres humanos somos injustos, ¿sí? Y como somos injustos, pues es complicado, pero para la iglesia sería creer en Cristo, porque esa es la justicia de Dios, ¿sí? O sea, la justicia de Dios es que si creemos en Jesucristo, pues vamos a ser perdonados y vamos a entrar a ese reino, ¿no? A ese reino de los cielos. Entonces, esa es la justicia que Dios reclama, esa es la justicia que Dios quiere, que creamos en Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que creamos en el Hijo de Él. Esa es la justicia de Dios, Dios no está pidiendo de nosotros nada más. Y al creer en Él, pues obviamente viene el arrepentimiento, ¿no? Porque Cristo es completamente santo. Bueno, es que el viento me está moviendo las hojas de una manera maravillosa. Pero bueno, Jesús dio esto en un monte, no tenía de pronto el rollo, pero como Él era la palabra, nosotros estamos aquí en una especie de montaña. Pero vamos a seguir el versículo 21. Bueno, perdón, antes de eso, de este versículo que acabamos de leer, ¿cómo puede ser posible, no? Bueno, aquí Jesús comienza a darles el verdadero significado de la ley, ¿no? O sea, antes de que leamos el versículo 21, aquí Jesús les empieza a decir, bueno, porque los discípulos dirían, bueno, o sea, ya eran mayores unos, otros de pronto eran jóvenes, y ellos dirían, bueno, o sea, la palabra no lo dice, pero nosotros, es como, digamos, hoy poner a una persona de 40, 60 años, bueno, hermano, si usted quiere tener empleo, tiene que estudiar y tiene que tener un diploma, ¿cierto? Y la persona de 60 años va a decir, ¿cómo puede ser esto posible, no? Porque ya no, ¿qué ganas de estudiar quiere, sí o no? Pues los discípulos estaban ahí, ¿no? Ellos de pronto, muy seguramente se hicieran esta pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Sí? Y aquí es Jesús donde empieza ya como que meterlos ahora sí en el cuento de cómo el Señor cómo Él puede darle el significado verdadero a la ley, ¿sí? Vamos a leerlo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Nosotros aquí vemos que Jesús empieza a darle la interpretación, ¿sí? A la ley, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, generalmente la gente del pueblo, ellos no, el pueblo de Israel, ellos eran muy muy celosos en el sentido de quién les interpretaba y quién no. O sea, quien les interpretaba a ellos eran los maestros de la ley, ¿sí? Los fariseos, toda esa gente eran los que de pronto estaban encargados de interpretar. Y de hecho, cuando ellos en las sinagogas daban una charla sobre la ley, ellos se cuidaban mucho y de hecho miraban comentarios de antiguos rabinos. Por eso dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Ellos se cuidaban mucho de eso. Y eso es lo que enseñaban. Y muchas veces ellos, lo que les digo, ellos de ahí surge el Talmud y todo eso basado en todas esas cosas, ¿sí? Y empiezan a añadirle a la ley todas estas cuestiones, ¿sí? Pero aquí Jesús empieza y dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Me gustaría de pronto invitar a mis hermanos a que me leyeran de pronto Génesis 9, 5, 6. Me gustaría que leyéramos Génesis 9, 5, 6. Si alguien lo puede leer con voz de trompeta. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Ya desde Génesis, ¿sí? Sabemos que la ley se empieza a verse como desde el Éxodo, ¿no? Pero en Génesis, partiendo de que Génesis se escribe después del Éxodo, ¿no? Tenemos que también tener eso claro. A veces uno dice, no, primero se escribió Génesis y Éxodo. No, nosotros sabemos que Génesis se escribió mucho después, ¿sí? Del Éxodo. Pero aquí ya podemos ver que para Dios era importante mostrarle a Moisés y al pueblo, desde un principio, de que somos creados a imagen
y semejanza de Dios, ¿no? O sea, Dios nos creó con esa imagen, ¿sí? Entonces cuando Jesús empieza a hablar esto, pues obviamente tenía que ver referente a no matar, ¿no? Porque nosotros somos la imagen de una u otra manera de Dios. Cuando yo voy y mato a una persona, en pocas palabras estoy como diciendo que lo que Dios creó no sirvió, ¿sí? Estoy ofendiendo a Dios completamente, y no solamente eso, sino yo también, ¿sí? O sea, es por donde usted lo mire. Me gustaría que miráramos ahora de pronto el famoso mandamiento, Éxodo 20:13, que lo más seguro va a decir, no matarás, que es el mandamiento que invita a Dios a que uno no debe matar. ¿Ya lo tienen, hermanos? No matarás. No matarás, sí. Eso dice, ¿sí? Y a eso se refería Jesús. Jesús se refería a que no tenían que matar. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y me gustaría que leyeran Levítico 24:17. Levítico 24:17. Es un paseo más o menos por la Torá. Chiquitico. Asimismo el hombre, 24:17, y asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Tremendo. O sea, aquí ya vemos cómo Dios ponía un castigo. Si usted mata, pues ¿qué merece? Dentro del pueblo de Dios, ¿qué merecía? La muerte, ¿sí? Y Jesús, y tiene que ver con eso, ¿sí? Ahora, es muy claro que nosotros acá, para los judíos, para ellos, era obvio que ellos no podían matar, ¿sí? Sin embargo, hay que entender algo, que es que los fariseos y los escribas, ellos cuando veían eso, ellos realmente veían el acto pecaminoso ya como de matar. O sea, digamos un ejemplo, yo me agarré con Hernán y acá nos dimos y Hernán cogió y me mató, ¿sí? Hernán ahí pecaba cuando me mató, ¿sí? O sea, él no pecó cuando me dio el primer golpe, ni cuando me dio una puñalada, no, sino cuando me metió las 35 puñaladas y me dejó muerto, y yo me morí, ahí Hernán pecó. Así lo veían los fariseos y los rabinos. Ellos pensaban que eso era literalmente matar. Pero mire Jesús cómo lo interpreta, ¿sí? Pero, dice Jesús, y ya empieza Jesús, y tengan en cuenta que los discípulos no se pusieron bravos. Ellos hubieran podido decir, oiga, pero ¿usted qué? ¿Sí? Pero ellos, recordemos que Jesús era reconocido como un maestro, ¿no? Como un rabí. O sea, no rabí en inglés conejo, sino rabí, se le decía así a ellos, rabinos. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿sí? Ay, se me cayó mi palito. Entonces ahí podemos ver, ¿sí? Ahí podemos ver, perdón, voy a poner aquí la hojita para que no se me vaya a perder. Aquí ya podemos ver que Jesús no duda de lo que les va a decir. Él no dice, venga, yo como les digo, para que ustedes me entiendan. No, él sabía, él la tenía clara, y él dice, pero tan, ¿sí? Y él dice, pero, de una vez, yo les digo, yo les voy a dar el significado de la ley. Y él les empieza a dar. Y ahora, vamos a mirar algo de este versículo. Dice, cualquiera que se enoje. Aquí este enojar, digamos, cuando Mateo se escribe, pues nosotros, hay estudiosos que dicen que Mateo nunca se escribió en hebreo. De Papías y todos ellos, Papías es el que dice que sí, pero hay unos que dicen que no, ¿sí? Pero nosotros sí, yo en lo personal sí creo que sí, porque obviamente era para los hebreos, era para los palestinos cuando se escribe Mateo. Ese era el propósito de mostrar que Jesús era el rey. Pero muchos dicen que no, que fue en griego. Sin embargo, las traducciones que nosotros tenemos es en griego, ¿sí? Y las más cercanas. Y el griego que se utiliza acá para enojar, aquí, tiene que ver se llama la palabra suma, ¿sí? Que era una ira que pasaba rápidamente, pero esa era una clase de enojo que había, ¿sí? O sea, que se podría escribir, que de pronto es de ese enojo, digamos, por ejemplo, un ejemplo, de pronto aquí, que de pronto aquí vino Hernán y pum, le quitó un pan a Lucho, ¿sí? Se le quitó el pan a Lucho, entonces Lucho se pone de mal genio, pero bueno, es un enojo rápido, ¿sí? Un enojo sencillo ya, pero ya no pasa de más, ¿sí? Pero este enojo, y porque es que a veces hay personas que predican esto exagerando, ¿ves? Si tú solo te enojas,
Solo con que te enojes ya empiezan a... Pero no, este enojo, Jesús no está utilizando la palabra sumos aquí. Aquí la palabra que Jesús utiliza es orgidos, ¿sí? Que era una ira que es de esa ira que se guarda en el corazón. Es de esa ira que usted llega y usted en un momento coge y le dice a la persona hasta de qué se va a morir, ¿sí? Y le saca todos los rencores del pasado, del presente y del futuro. Y usted prácticamente lambe a la persona en segundos. Y eso pienso que es algo que nos confronta a muchos porque Jesús no llevaba el acto solamente de coger y que tenía que matar, sino que Jesús ve como pecado. Si yo me pongo de mal genio y le digo a tal persona, oiga, usted es un tal por cual, ¿sí? O sea, esa era la ira a la que Jesús realmente estaba refiriéndose, ¿sí? A una ira explosiva, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor mucho que nos guarde de esas iras explosivas. Porque a veces uno guarda. Y llega un momento que cuando uno dice, pues uno lastima a la otra persona. Tal vez no la mata, pero la hiere, ¿sí? Y el problema es que uno está matando a la otra persona, porque uno la está deseando en su corazón, partiendo de que esa persona es imagen y semejanza de Dios. Entonces si yo cojo y me pongo piedro y le digo a la persona, usted tiene esto y todos los chiros al sol, todos los cueros al sol, pues es delicado, porque Dios demanda de nosotros que nosotros no hagamos eso. Y eso le estaba diciendo eso a los discípulos, ¿sí? Ahora imagínense, ellos dirían, pero ¿cómo así? Si ellos lo que tenían ganas era que mataban romanos en forma. O sea, ellos yo pienso que estaban ahí, ¿cómo así? O sea, ellos todavía no estaban comprendiendo el significado de lo que era que Cristo reinara en sus corazones. Porque ellos estaban pensando en eso. Ahorita Jesús coge, nos pone, se forma el pueblo y vamos ahora sí a matar a todos esos romanos desgraciados. Y cogemos a todos los publicanos por sapos y tome. Yo pienso que ellos estaban, porque ellos veían a un publicano y en su corazón le tenían bronca, ¿sí? Ahora pensemos que el que escribe esto fue un publicano, que fue Mateo, ¿no? Solo con pensar ahí, Mateo cuando escribe acá, como ¿él qué pensaría? O sea, pienso que para él yo pienso que mientras que él escribía eso, yo pienso que hasta el hombre hasta lloraría, porque Jesús fue el que lo llevó a eso, de que fue el único que se le acercó a él, no con ese odio de que, venga a ver, no, con un interés, no, sino que el interés de Jesús era salvarlo, ¿sí? Tenía todas las razones. Y los discípulos sí que me imagino que todos dirían, uy, pero ¿qué es Jesús? ¿Qué? ¿Sí? Pero ya el Señor les había dado una gran lección, ¿no? Me gustaría que leyéramos Efesios 4:26. Venga, si lo encuentro yo primero, pero si lo leen ustedes también, pues amén. Efesios 4:26. Ya lo encontré. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Aquí nosotros sabemos que en Efesios el tema básico, el contexto es la unidad, ¿no? Y obviamente se refiere mucho a lo que es la iglesia, la familia. Y Dios algo que busca es que nosotros, o sea, sí nos podemos airar, claro que sí, ¿sí? Nosotros podemos airarnos, pero es de esa ira rápida, o sea, del sumos. Yo me puedo poner mal genio porque qué sé, de pronto, no sé, yo le di un billete a Hernán para que comprara pollo y fue y se gastó más, ¿sí? Y yo, Hernán, bueno, pero es una ira que le pasa a uno. Pero la ira exagerada no, o sea, que yo coger, oiga, usted por qué, sin vergüenza, y le digo a Hernán hasta que se va a morir, delicado, ¿sí? Porque ahí ya yo estoy fallándole al Señor. Y los judíos todavía están en su proceso. Nosotros hoy comprendemos porque pues ya tenemos la palabra más compleja, ¿no? Más completa, la tenemos completa. Pero nosotros vemos que Dios nos invita a que nosotros nos airemos, o sea, nos podemos airar, pero no pecar. ¿Y pecar qué es? Es coger y ofender a la otra persona. Ahora, digo aquí la palabra necio, ¿no? Digamos, cuando uno dice la palabra necio, con esa misma ira, ¿sí? Este necio se refiere a una persona que niega la existencia de Dios. Ahí se refiere a esas personas que niegan la existencia de Dios con hechos o con palabras, ¿sí? Porque hay personas que pueden decir, yo no creo en Dios y punto. Bueno, ese puede ser un necio. Pero hay personas que niegan a Dios con sus actitudes, ¿sí? Y acá se refiere, recordemos que es contexto judío, o sea, para judíos, ¿sí? O sea, que los judíos estaban pensando en quién. En muchos que de pronto llegaban porque esta era una acción, ¿sí? El poder matar a alguien, pues era una acción de necedad, ¿sí? De decir Dios no existe, ¿sí? Dios no existe y yo hago con mi vida lo que se me da la gana y eso es delicado, porque Dios sí es real, ¿sí? Y digamos, por ejemplo,
nosotros, en nuestro contexto, nosotros cuando tratamos a personas de pronto de burros, porque de pronto hoy pasaría eso lo mismo. Nosotros en nuestro contexto, cuando uno de pronto, nosotros como cristianos tenemos que ser sabios, y pienso que todos hemos caído muchas veces en eso, que porque de pronto por la misericordia del Señor nosotros de pronto hemos entendido la palabra un poquito mejor, ¿sí? Pero a veces nos da rabia con los otros que no, y de pronto siguen en lo mismo, de pronto siguen en decretar, en declarar, y no entienden, ¿sí? Y entonces si uno les dice, estos son unos burros, ¿sí? Ahí ya nosotros estamos también cayendo en pecado, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, esto es fuerte, ¿no? Lo que el Señor nos ubica. Ahora, el que decía necio quedaba ante el concilio, o sea, ante el máximo poder de la nación de Israel. Eso era el concilio, ¿no? Era como el máximo poder jurídico, ¿no? Y ellos los llevaban y los ponían, generalmente lo que hacían era que les ponían las manos y cogían y les tiraban piedras, ¿sí? A esas personas. Ahora miremos la palabra fatuo, ¿sí? La palabra fatuo en pocas palabras es tonto, ¿sí? O sea, en pocas palabras, para que miremos mejor, es lo que es cuando uno dice groserías, cuando yo insulto a la otra persona con groserías, ¿sí? Aunque hoy en día la gente de pronto habla con groserías, ¿no? Y eso, ay, que oiga Erika, que oiga hijo de agua pura, oiga nuevón, ¿sí? Y hablan así, y esa es la jerga hoy en día de las personas. Y la gente desconoce el contexto de esas palabras, ¿no? Como cuando uno dice parce o así. Son palabras que uno, ay, pero pues es el común de hoy en día. Pero son palabras que realmente son ofensivas, ¿sí? Son palabras ofensivas. Sin embargo, la intención del corazón va, si yo le digo a una persona que Erika, ¿sí? Pero es porque me formé en esa jerga y al otro le parece chévere, ¿sí? No le ve problema, pues de pronto no lo está haciendo así, pero vuelvo y digo, si es con esa ira, cuando yo con esa ira le digo a usted, oiga, usted es un hijo de agua pura, ¿sí? Usted es un 70 doble y yo no sé qué, y cátere doble, ¿sí? Y con ira, ahí es donde viene lo que el Señor estaba diciendo, pilas, ¿sí? Y a veces a uno le da mal genio, yo no sé, a veces uno de pronto no dice tonto, pero uno dice pendejo. O uno no dice la grosería como tal, pero uno dice, este pendejo, ¿sí? Con rabia, con esa rabia. Ya ahí nosotros estamos ante Dios, y los judíos también estaban ahí ante Dios embarrándola. Ahora, esto los llevaría al escarnio público, el que ellos hicieran esto. O sea, aquí cuando habla del infierno, ¿sí? Porque el versículo que dice, cualquiera que quedará expuesto al infierno de fuego, ¿no? O sea, realmente aquí la palabra que se utiliza era la ajena, ¿no? Que era un sitio como localizado al sur de Jerusalén, ¿sí? En este sitio, digamos, Salomón erigió lugares altos, ¿sí? Fue cuando Salomón la embarró y puso estatuas a Moloch y a un poco de dioses, ¿sí? También en este sitio fue donde también Acaz y Manasés, que eran reyes, hicieron pasar por el fuego a sus hijos, ¿sí? Y eso usted lo va a encontrar, digamos, en Salomón, no lo vamos a leer por tiempo, pero en Salomón, si usted lo quiere de pronto en su casa investigarlo, usted lo puede encontrar en Primera de Reyes 11:7. Ahí dice cómo Salomón empezó a decaer, ¿sí? Y lo de Acaz y Manasés usted lo va a encontrar en Segunda de Reyes 16:13, en Segunda de Crónicas 28:3 y en Segunda de Crónicas 33:6, ¿sí? O sea, era un sitio, ¿sí? Tremendo. Pero la historia bíblica nos cuenta que el rey Josías le puso fin a esto, ¿sí? Él acabó con estas prácticas dejando ese lugar como un sitio de vergüenza, ¿sí? O sea, Josías arrasó con eso y eso quedó como un sitio de vergüenza donde echaban la basura, el mugre, ¿sí? Destruyó todo eso, pero eso quedó como un lugar de vergüenza, ¿sí? O sea que Jesús lo que les dijo, que si ellos permitían esa ira, le decía a sus discípulos, ellos iban a terminar ahí en la vergüenza, en el escarnio público, ¿sí? Nosotros hoy comprendemos que porque tenemos al Espíritu Santo, pues es diferente, ¿no? Sabemos que sí es un infierno, porque el infierno sí existe, ¿sí? Pero los judíos en ese momento ellos solo tenían el conocimiento del seno de Abraham, ¿sí? Ellos y el otro sitio. Ellos no tenían el conocimiento de tal como el infierno, no. Entonces, en pocas palabras, Jesús les estaba diciendo a ellos que en su reino, y que sabemos que eso en algún momento Jesús va a venir a reinar, y los judíos van a tener que vivir eso,
Muy seguramente el que no esté de acuerdo con el reino de Jesús y salga con la ira y que yo no sé qué, mijito, vaya ya a escarnecerse un poquito. Pero los discípulos lo estaban entendiendo así también. Vamos con... ¡Ay! Ahí que está el viento, me está ganando acá. Entonces lo importante es poder estar comprendiendo esas cosas, ¿no? Segundo, hermanos, que es que el viento está acá soplando de una manera impresionante. Sí, me ganó el viento. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Digamos, es muy extraño, ¿no?, que Jesús está hablando un momento de la ira y de pronto se pasa al tema de la ofrenda, ¿no? Uy, ¿cómo así? ¿La ofrenda? De hecho, hay muchas personas que hacen ahí la pericopa, en muchas Biblias lo van a ver, hacen como que la pericopa así y separan eso. De pronto, pero acá pues en la Reina Valera no, o la que yo tengo no lo hace así, ¿sí? Pero aquí lo que deja Jesús en claro es algo muy muy cierto. Él está hablando de la ira, aquí el tema es la ira, no está hablando de la ofrenda, ¿sí? Pero el propósito de la ofrenda del Antiguo Testamento era ¿para qué? O de los sacrificios, ¿para qué era el propósito? Para tener una reconciliación con Dios, ¿no? Para que yo me reconciliara con Dios, ese era el propósito, ¿no? O sea que Jesús les estaba diciendo que muy lindo las ofrendas de ellos, muy bonitas, pero para Jesús era más importante la reconciliación antes que uno ir y presentar por allá una ofrenda. Volvamos a leerlo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ahora, nosotros lo leemos, nosotros ¿qué pensamos? En dinero, automáticamente, porque ese es nuestro contexto. O sea que yo tengo que, y más bien dejo el dinero ahí en la silla y me voy y tengo que buscar a la persona, porque eso es lo que pensamos nosotros, ¿no? Pero aquí sabemos que el contexto judío, ¿cuál era? Que ellos tenían que presentar su corderito, sus palomitas y sus cositas, ¿sí? Porque ellos mismos tenían que hacer parte de eso. Era una parte también de adorar al Señor, ¿sí? Y los judíos, ¿cómo estarían ahí? O sea, todo lo que yo me esforcé cargando mi cabrito, llegar yo acá y me acordé de que me agarré con mi esposa o me agarré con el perro de la vecina o que estoy de mal genio con tal hermano, con tal vecino. Y bueno, lo dejo acá y corra. Antes de eso tengo que ir a pedir, a buscar y a reconciliarme con esa persona, porque eso es lo que Jesús estaba hablando. Ustedes no pueden. O sea, tremendo como Jesús pone, o sea, delicado el tema de la ira. O sea, que si nosotros estamos acá al culto, en pocas palabras, ¿sí? O sea, bueno, para ellos era tremendo. O sea, en pocas palabras, para Jesús era más importante que en lugar de que la sinagoga se llenara de judíos, para él era más la sinagoga o los momentos de ir a presentar la ofrenda, que se llenara de mucha gente, ¿sí? Ahora, hay que entender también que en esa época había un comercio bravo. Porque resulta que los judíos llegaban y hacían esto. Ellos llegaban y preparaban su cabrito, se esforzaban, duraban un año, o lo que Dios les pusiera, ¿sí? Y tenían que presentarlo. Y los fariseos y los escribas que habían hecho, más que todos los fariseos, cogían y miraban, no, este no me sirve, este no sirve, tienes que comprar, aquí tenemos unos mejores. Y los hacían comprar, ¿sí? O sea, estaban mercando con eso. Pero es que Jesús llega a la historia que coge, les da látigo y coge y bota todo eso, ¿no? A eso se refería. Pero Jesús lo que prefiere, y pienso que aquí el tema es que el Señor para él era más importante que en lugar de presentar una ofrenda, era más importante que yo tuviera una buena relación con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos. Para Dios era más importante que yo tuviera relación con mis hermanos que llegar y presentar tremenda ofrenda. Para él era más importante eso, ¿sí? Ahora, digamos, si uno mira, digamos, por ejemplo, en cuántas iglesias hoy en día yo pienso que omiten este versículo, lo quitan. Dicen, no, quitemos este versículo, lo omiten de una. ¿Por qué lo omiten? ¿Sí? Porque no es conveniente, ¿sí? Imagínense yo como pastor en una iglesia, o ustedes como pastor en una iglesia muy llena de muchas personas, y vienen y dicen, hermanos,
pasen a dar su ofrenda, ¿sí? Y van a pasar a dar su ofrenda y dicen, no, no. Pero todos están reconciliados, tienen algún problema con... ¿Qué significa? No, se desocupa la iglesia es porque se tiene que ir a buscar a pedirle perdón a sus hermanos, a sus esposas, a sus hijos, a todos. Imagínense eso. ¿Ustedes creen que no, nadie lo va a hacer? Y Jesús estaba diciendo, para mí es más importante eso, que usted traiga un poco de ofrendas, ¿sí? Ahora, contexto judío, las cabritas y eso. Pero en el contexto de nosotros es lo mismo. ¿Qué sacamos nosotros con venir acá y predicar la palabra también? Que eso también es una ofrenda, o cantar una canción, o adorar al Señor, ¿sí? ¿Podemos nosotros hacer eso? Sí, cierto, ¿sí? Pero nosotros, sin pensar que de pronto estamos bravos con alguna persona, o tenemos odio con alguna persona. Yo cuando estaba leyendo ayer esto, yo lo estaba estudiando, y yo le soy franco, yo decía, yo pensaba en mí, yo no quiero mañana dar esta palabra sin saber que de pronto yo tengo algo en contra de alguien, ¿sí? Entonces yo empecé a pensar en personas que de pronto en la semana de pronto yo había pensado mal o algo, ¿sí? Yo dije, Dios mío, ayúdame. Porque es que uno a veces, uno solo con el pensamiento, uno de que uno le da mal genio con alguien, y uno tiene ese pensamiento de que uno quisiera decirle todas las verdades para ofenderlo, y sí, ya uno está pecando. Y pienso que eso también nos entra a nosotros, y una abeja, eso también nos entra a nosotros. Eso también nos entra a nosotros porque nosotros también cuando vayamos a preparar, a dar una palabra, a orar, a cantarle al Señor, todo, pienso que antes que, no, es que yo voy a adorar al Señor, pero muchos van muchas veces a la iglesia a adorar al Señor, pero agarrados con la mamá, con el perro, con el gato y con todo el mundo, ¿sí? ¿Tú crees que el Señor de pronto se agradará de esa adoración? Ahora, en el caso de nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros tenemos una responsabilidad más grande porque el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado. Y yo pienso que si Él no nos convence de pecado, en esa parte, pues deberíamos preocuparnos porque entonces no hemos nacido de nuevo, ¿sí? No hemos nacido de nuevo. Y Jesús quiere que nosotros nos reconciliemos con todas las personas. Si tenemos algún enemigo, sea cristiano o no, es bueno que reflexionemos y hoy mismo, porque es pronto, aquí ustedes leen, dice... por tanto, si traes tu ofrenda del altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿sí? Y continúa el 25 y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No dice, bueno, eso usted lo puede hacer mañana, pasado mañana, o ¿sí? No, sino ya. Si tú tienes problemas con alguien, es ya. Busca a esa persona y habla con esa persona y dile, mira, yo estoy de mal genio contigo porque me parece cansón esto, pero yo quiero pedirte perdón y también perdonarte. Eso es lo que el Señor está mandando, porque es eso, o sea, ¿cuántas veces nosotros vamos, cuántos de pronto van a la iglesia como mujeres, como a adoradores, como todo, pero en el corazón todavía tienen odio contra alguien, ¿sí? O inclusive, así seamos laicos, ¿sí? ¿Laicos qué son? Son las personas que van a la iglesia y, así como por ir. Pero inclusive el Señor quería que esas personas llegaran, pero llegaran realmente con una actitud de corazón buena, ¿sí? Y no hay todo piedra, ay, yo ando de mal genio con tal persona. Dije, y sigue diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel, ¿sí? Entonces, pues, aquí recordemos que Jesús como rey le está exigiendo una buena relación con ellos como compatriotas, porque eso demandaba a Dios a los judíos. Dios quería que los judíos tuvieran esa buena relación entre ellos, ¿sí? Pero nosotros como iglesia estamos dispuestos realmente a ese señorío de Jesucristo, ¿sí? O sea, nosotros sí podemos evidenciar que somos parte de ese reino. ¿Cómo lo evidenciamos? ¿Cómo vamos a hacer luz? Hombre, si una persona sabe... O sea, es evidente que uno como que no la pasa, ¿sí? Nos toca ir. Miren, uno tiene que pedirle perdón inclusive a las personas. O sea, cuando aquí habla de esto, es cualquier persona. O sea, que usted piense en cualquier persona. Y usted dice, no, pero yo sé que yo por el sacrificio de Cristo, Dios me perdonó ya. Y empezamos a sacar todas las excusas. No, pero si yo voy y le digo a esa persona es orgullosa. Y van a ver las mil excusas. Porque eso es lo que pasa en la cabeza de uno. Pero el Señor les está diciendo, ustedes tienen que ir a hacer esto.
Y a la iglesia nosotros tenemos al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos tiene que llevar a esa convicción, ir a buscar. Miren que hace años a mí me pasó una vaina curiosa con un amigo, porque él me había prestado un aparato y yo me puse a prestárselo a otro amigo y ese amigo lo dañó. Y yo le inventé un cuento, mejor dicho, una mentira así. Pero cuando eso de que uno está leyendo la palabra, miren, yo me sentí tan mal, y ya habían pasado como 4 o 3 años de eso, ¿sí? Y a mí me tocó ir a buscar a ese muchacho, sentarme con él, lo invité a comer, me acuerdo que un pan con arequipe y una gaseosa y eso. Y yo le dije, no, mira, yo quiero pedirte perdón. Y él, ¿pero por qué? Él no es cristiano, él no era cristiano, o no es cristiano. Yo le dije, no, es que porque es que hace años tú me prestaste esto, y la verdad fue que yo se lo presté a otra persona y esa persona lo dañó, y él, entonces yo le traje unas cosas ahí, mira, acéptame eso, porque yo me sentía mal, ¿sí? Y este muchacho tiene su carácter, pero el Señor me llevó como a esa parte, ¿sí? Y yo pienso que lo que espero, y pienso es que Dios, o sea, nosotros no podemos ahorita, no, pues ya, o sea, eso es una obra para yo salvación, no, pero es una obra de relación, ¿sí? O sea, es una obra que ya porque soy un cristiano en el Señor, yo hago ese acto y tengo que ir a buscar a esa persona y pedirle perdón, ¿sí? Así me haya con esa persona, así, y él ajeno al cuento, porque le ha echado mentiras. A eso me refiero, y a eso se refería el Señor. Busca a esa persona, pídele perdón. Ahora, si esa persona también te ofendió, con mayor veras, ve y búscala, ¿sí? No, que esta persona me hizo, este siervo de hecho, esta persona me trató así. Hay que buscarla y pedirle al Señor el momento y hablar con esa persona. Oye, mire, y créame que si usted le pide de corazón, Dios le apareja las cosas. Por ejemplo, Dios nos guarda de que le fallemos. Que ya, por ejemplo, lo que pasó con el hermano Darwin, que él nos comentaba que él tuvo un problema ahí y él no quería fallarle al Señor, y el Señor le aparejó todo a él para que no la embarrara. Entonces yo pienso que el Señor también a veces nos apareja eso. Y créanme que si ustedes tienen convicción de pecado en esa parte, Dios les va a aparejar la persona para que usted se acerque con esa persona y usted pueda hablar con esa persona, porque eso es lo que Dios quiere, que usted esté tranquilo y tenga paz, porque usted realmente ha nacido en uno nuevo, ¿cierto? Y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, esta era la nación que exigía a Cristo, ¿no? Una nación libre de odios, de rencores, pero por haber estas cosas, estas eran las consecuencias. Hasta la moneda más pequeña tenían que pagar solo. O sea, eso era el cuadrante, era una moneda pequeña ahí de metal o de cobre. Era muy pequeño, eso no tenía casi. Pero en el reino de Jesús, si ustedes tienen odio y usted está odiando a su hermano, a su mamá o a su papito o al niño, al que sea, mijito, allá a pagar. Eso era para el judío. Pero para nosotros la iglesia, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos las arras de Él. Y si queremos y proclamamos que Jesús es el Cristo, pues ¿qué nos toca a nosotros? Ir a buscar a las personas y dejar esas iras. Evitar que nos airemos, pero sí tenemos que buscar, sea cristiano o no, eso es lo que nos demanda a nosotros el Señor. Porque en eso vamos a hacer luz, ¿sí? Ya que si la persona es orgullosa, la persona es, no, mire, a mí no me interesa esto, ¿sí? No importa, pero por lo menos tú vas a obedecer a tu Cristo, porque hemos creído que Él es el Cristo y Él es el que nos guía a hacer eso. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y dejar que el Señor nos ayude. Padre, hoy reconocemos, Señor, que necesitamos de tu perdón, pero también necesitamos que nos des ayuda, Señor, para perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor.